Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven nos encontramos en una tienda espectacular, súper mega tienda grandísima, pero en este caso nos encontramos en Costco, así que si quieres saber cómo se compra en esta tienda y compararlo por supuesto con la otra tienda que le hemos hecho de Sam's, quédate hasta el final de este video. Miren amigos, empezando a comparar precios, nos detuvimos aquí en la parte de los iPhone, o sea, con la parte de Apple. Y obviamente ustedes saben que si ya tienes un aparato de esta marca, tú empiezas a buscar los accesorios. Y el primer accesorio que vimos aquí, que obviamente ya comparamos el precio, son los AirPods Pro Pro, y están en oferta en $199.099 y te dice límite por miembro, solo 5 aparatos de estos puede comprar cada miembro que tenga una tarjeta. ¿Por qué hacen eso? Porque están tan económicos que obviamente las personas van a querer comprar mucho más para revender, entonces te hacen esa opción. Ya obviamente comparamos y en la página oficial están en cuánto, en 240 o 150 por ahí. Por ahí más o menos, más en los taxes, más en todo eso. Así que creo que nos vamos a llevar uno de estos y le vamos a ver cómo se compra, porque es totalmente distinto a la tienda Sam's que ya nosotros les hemos mostrado. Así que hoy le vamos a mostrar cómo serían las compras de estas cosas aquí en Costco. Bien amigos, ahora les voy a mostrar cómo se hace el proceso aquí, que es totalmente digital. Tocan esta pantallita que está acá, buscas los accesorios acá y después buscas los que estás buscando, que son los AirPods Pro, que están, miren, este es el precio. Y una vez solamente vas a pedir el ticket, y una vez que la maquinita te imprime el ticket, vas a ir a un departamento donde te van a entregar el producto que vas a comprar. Bien amigos, y para empezarle a dar datos acerca de Costco y explicarles a qué se refiere esta nueva tienda que estamos visitando, resulta que así como Sam's, tú debes pagar una membresía. Obviamente yo les voy a averiguar toda esa información y se las voy a dejar por aquí más adelante para que sepan cuánto cuesta la membresía. Okay. Luego que tú pagas esa membresía, tú tienes el derecho de entrar a esta tienda, porque si no muestras tu tarjeta no puedes entrar. Y además de eso, esta tienda también tiene beneficios de, por ejemplo, una gasolinera, o sea, una gas station, donde tú puedes conseguir la gasolina mucho más barata que en otras gasolineras de afuera. Y también puedes arreglar tus cauchos, porque obviamente aquí te los venden. ¿Qué es lo bueno de eso? Que tiene una garantía y te cambian el caucho y también te lo pueden reparar totalmente gratis. Así que obviamente dependiendo de la garantía y de la cantidad de caucho que tú compras. Así que tiene muchos servicios. Por ahí me parece que también vi que hay un servicio, no sé si es visual o de los oídos, así que le vamos a ir mostrando. Pero para que sepan que también Costco tiene una membresía. Bien amigos, como pueden ver allá atrás a mis espaldas, hay dos servicios disponibles también en la parte de adentro de Costco. Uno en el que te pueden hacer el test de los oídos totalmente gratis, obviamente recuerda que deben tener la membresía. Y el otro es el de visual, o sea, una óptica, además una farmacia. Así que son en realidad 3 servicios que están dentro de Costco que puedes disfrutar obviamente de descuentos adicionales. Y recuerden que si ustedes sacan también hay una membresía que siempre es mucho más cara, te dan puntos, así que eso quiere decir que tú puedes acumular puntos y recibir premios o en este caso rewards, o sea un dinerito extra a final del año. Bien amigos, para los que no saben, por ejemplo, aquí en esta tienda vas a comprar las cosas pero por cantidades, así como cuando las personas compran por mayor, por docena, pero en realidad, por ejemplo, les quería mostrar esta avena. Esta avena dice que trae 52 paquetes, o sea que por lo general tú vas a comprar eso cuando tienes una familia grande, cuando tienes alguna tienda, o por el contrario, cuando tu familia es muy grande y además de eso quieres ahorrar. Por ejemplo, esta caja de avena que trae 52 cuesta $11.99. Eso quiere decir que tú puedes sacar la cuenta y tal vez te sale más económico que si compraras 10 paquetitos. Eso para que tengan en cuenta las cantidades que puedes comprar aquí en Costco. Bien amigos, para que empiecen a ver los precios, me llamó la atención mucho esta caja de estos snacks de Nutella.
que yo no lo había visto en Sam's. Recuerden que yo tengo membresía de Sam's, que de hecho por cierto tenemos un video de esa tienda. Y entonces un amigo, que además es un suscriptor bien fiel, ese suscriptor, tenemos que agradecerle porque él nos prestó la tarjeta para venir a ver unos precios aquí y obviamente aprovechamos para hacer el video. Entonces nos llama la atención esta caja de estos snacks de Nutella que cuesta $14,49 y trae 16 paquetes. Y yo he visto que esto cada uno cuesta $2 o más, así que es un buen precio y creo que me lo voy a llevar. Mira amigos, obviamente hay que comparar los precios buenos y los precios malos, o sea, más económico y más caro. Y me llamó la atención esta Nutella que yo me había confundido y vi $6,69. No, definitivamente no, y me la iba a llevar, pero dije, déjame revisar porque yo tengo la aplicación de Sam's. Y revisé y este paquete de Nutella de 2 cuesta $9,98 en Sam's y aquí cuesta $12,49. Así que así como conseguí eso más económico aquí, esto es más económico en Sam's. Así que siempre tienen que estar pendientes de esos detallitos, no porque, ay, esto es más económico, no todo siempre es más económico en un lugar que en otro. Siempre es bueno comparar los precios. Mira amigos, a diferencia de Sam's, siempre voy a comparar esto con Sam's porque es lo que yo conozco. Aquí, la parte de huevos, leche, o sea, las cosas de Aldi, o sea, como lo que tú usas a diario, las personas por lo general compran a diario o semanalmente, están dentro de una nevera. Así que vamos a entrar para ver y comparar los precios de aquí, de los huevos, de la leche y de todo eso con otras tiendas. Mira amigos, no pudimos grabar allá adentro porque aparte que hace mucho frío, hay un ruido porque obviamente es prácticamente una nevera gigante. Entonces estamos viendo los precios de 24 huevos, que ya voy a recordar, en $3,89. Y la verdad es que está bastante económico porque, por ejemplo, esta mañana yo fui a Aldi. Recuerden que Aldi, también tenemos un video de esa tienda y uno de los sitios donde se vende más económico. Pero como la inflación ha estado subiendo, pues creo que está económico porque en Aldi costaba $2,25 12 huevitos y aquí está en $3,89 24, así que vale la pena ahorita comprar esto aquí en Costco. Mira amigos, y si te está gustando este video, no olvides suscribirte si no lo has hecho, además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de todas nuestras aventuras. Y por supuesto, recuerda seguirnos por nuestras redes sociales para que sepas dónde estamos grabando todos estos videos para ti. Mira amigos, todas las tiendas siempre sacan, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, te sacan la marca específica de su propia tienda. Por ejemplo, en Sam's ellos tienen su marca específica y aquí en Costco la marca de ellos se llama Kid Clan. Y en el caso del suavizante, que pesa bastante, este está en $9,79. Pero obviamente ya yo busqué por la aplicación de Sam's y la misma cantidad, o sea, el mismo tamaño de en la marca original de Sam's cuesta $7,98. Así que, por ejemplo, ahí otra vez un punto para Sam's. Pero pues, recuerden que ustedes siempre deben comparar. Obviamente pueden manejar las diferencias de precio y el cual le queda más cerca. Así que ya ustedes tomarán su propia decisión. Pero por ahora, el detergente no, el suavizante sigue siendo más económico en Sam's porque este cuesta $9,71. Bien amigos, otra cosa que queremos darle precio es el caso del Clorox. Recuerden que a nosotras las amas de casa que nos encanta estar limpiando y que todo quede limpiecito y además sin gérmenes, usamos mucho Clorox. Entonces esta caja que está aquí, que cuesta $14,99, trae 3 envases de aproximadamente 3,5 litros cada uno. Así que estuvimos obviamente averiguando el precio en Sam's y la diferencia es menos de $1. Eso quiere decir que a veces vale la pena también ahorrarse ese dinerito porque recuerden que la gasolina está muy cara y nada más trasladarse a otro sitio también tienen que ustedes estar pendientes de esa variedad. Bien, vamos ahora a comparar lo que obviamente todo el mundo usa, independientemente de que si tiene hijos o no, todo el mundo lava su ropa. Y en este caso la marca Tide, que para nosotros los latinoamericanos creo que es mejor conocido como Ace. Aquí cuesta $26,69 esta cajita que te trae 4 bolsas de 104 de esas capsulitas que son blancas cada una. Entonces, obviamente estuvimos averiguando en Sam's y cuesta $21, o sea que ahí la diferencia es grande porque son $5 de diferencia. Obviamente allí yo me llevaré a este
sino obviamente lo compraría en Sam's. Bien amigos, obviamente una cosa que todo el mundo usa es el papel sanitario, el papel de baño. Y en el caso de nuestro hogar, nosotros compramos el de Sam's, que es la marca registrada de esa compañía. Y obviamente yo lo probé antes y es bastante suave, es bastante absorbente. Y entonces yo lo compro en $19,80. Eso quiere decir que aquí este está en $18,79, la diferencia es $1. Ahora, habría que comparar qué tan bueno es este papel. Yo les puedo dar garantía de que el de Sam's es muy bueno. Habría que ver a alguien, si nos está viendo en este video y tiene membresía de Costco, nos diga qué tan bueno es este papel. Bien amigos, cuando llegan aquí a Estados Unidos, si ya no viven aquí y se han dado cuenta de un detalle, aquí la gente compra muchos paquetes de agua, o sea, aguas en botellitas desechables. Y obviamente es importante saber el precio de eso, sobre todo cuando hay huracanes, cuando viene una tormenta de nieve, cuando viene mucho el sol en temporadas de verano. Obviamente este producto se vende muchísimo. Entonces, compramos el de Sam's y obviamente cuesta prácticamente un centavo de diferencia, y que este paquetito de 80 aguas de las pequeñitas cuesta $8,99, al igual que Sam's. Mira amigos, una cosa que aquí definitivamente la gente le encanta llevar, de hecho le estaba explicando a la señora que el precio de un pollo totalmente rostizado, o sea, al horno, cuesta $4,99, y eso sí está completamente igual que en Sam's. Así que es bueno llevarse un pollo completamente listo para comer en casa, como dijo la señora, hecho por mamá, aunque en realidad lo compras aquí en tan solo $5. Mira amigos, yo venía buscando un postre bastante especial que unos compañeros de trabajo y mi amigo muy especial, el que me prestó esta tarjeta para poder hacer este video y venir a esta tienda, siempre nos han recomendado que es un tiramisú. No lo encontramos, no sé, vamos a ver si lo encontramos, pero encontramos esta delicia que es caramel 3 leches. Y los que de verdad son de Venezuela o de aquellas zonas que les encanta el 3 leches, como en México también, no nos resistimos, así que nos vamos a llevar esta delicia. Ya les diremos después en el Instagram, porque si no nos siguen por Instagram, les podemos dar impresiones por allá de qué tan sabrosa puede estar todo. Mira amigos, una cosa que sí nos voy a llevar es esto, porque para los que tienen niños y van aquí a la escuela en los Estados Unidos, siempre les metemos snacks para que ellos pues tengan algo que comer, que picotear cuando están en la escuela, porque recuerda que aquí pasan todo el día en la escuela. Entonces esta caja que trae 20 bolsitas con, creo que trae cada uno 4 ponquecitos dentro, la verdad es que son bastante saludables y son bien ricos, yo también los he probado, y aquí cuesta $9,99 y en Sam's la diferencia es 50 centavos, o sea que ahí en realidad los precios están bastante ajustables, así que esta la llevamos. Bien amigos, y este precio que tenemos aquí de $329,99 es de una bicicleta eléctrica, que eso sí me sorprende que lo estén vendiendo aquí en Costco. Eso no hay en Sam's, que es punto para Costco el hecho que estén vendiendo una bicicleta eléctrica aquí y a este precio muy competitivo, y que tiene un rango de 15 millas para los que ya están pensando en una movilidad más accesible. Costco tiene una viabilidad, que es esta bicicleta eléctrica. La verdad que es punto para Costco, me encanta. Bien amigos, y me sorprendió el precio de este combo que tenemos aquí, que es el drill y el impacto. Para ver que estos artefactos son bastante costosos, y si no, recuerdan el video de la pulga que hicimos, yo les mostré unos drills o unas herramientas iguales que sin batería ni nada costaban $90 usada. Este precio que está aquí de $269 está muy bien para un juego de herramientas de esta calidad, y se lo digo con garantía, porque yo uso esta herramienta en mi trabajo y es bastante costoso, y este precio está muy bien. Bien amigos, miren esta que está acá, que es un hidrojet o una hidrolavadora, de las que esto nos va para lavar las casas o lavar los carros. Esta que está aquí a $169,99, no está mal el precio, pero yo conseguí una en Aldi en $100, y la verdad que hace el trabajo espectacular y funciona muchísimo, ya que acabo de lavar la casa y eso fue bien. Así que hay lugares donde ustedes pueden conseguir cosas más económicas, inclusive Aldi puede entrar en la competencia junto con Sam's y Costco. No quiero decir que es el mismo tamaño, son más pequeños, pero ahí va.
Miren amigos, como pueden ver, estoy sentada en esta silla porque quería comentarles cuánto cuesta. Cuesta nada más y nada menos que $99.99, es decir, $100. Obviamente recuerden más los taxes. Es una silla bastante cómoda, así como vieron que estaba sentada. Y me sorprende porque me parece, ahí van a hacer ustedes la tarea en comparar, porque me parece que no está tan cara. De hecho, si recuerdan nuestro video donde conseguimos una tienda que vendían todo $2, que es las tiendas que devuelven las cosas de Amazon, de inclusive de estas tiendas, estaba una creo que en 50. Pero ustedes van a hacer la tarea y van a ver cuánto era que costaba aquella silla y si valía la pena aquella en 50 o esta en $100. Así que espero sus comentarios allá abajo en la cajita de descripción. Bien amigos, y si se preguntaban cómo hacemos esos temas de dron espectaculares de las ciudades, pues lo hacemos con un DJI Mini 2. El droncito chiquitito que está aquí, que está a $439.99, la verdad que es un poquito más caro, yo lo compré directamente en la página web de DJI y salió muchísimo más barato. Así que, sacando cuenta, a veces las tiendas de gran gama no tienen los mejores precios, a veces tú vas a una online y la consigues mejor, pero si se preguntaban cómo salen esas tomas, que te la respuesta. Bien amigos, y si se preguntaban cómo hacemos esas tomas espectaculares de movimiento, como el video de Buscovich, que vimos en moto, y otros así como el de la playa, que se acuerdan, el de la playa de los carros 4x4, y la toma era tan estable, era gracias a este pequeñito que está aquí, que es GoPro 10, y está aquí a $389, pero si van a la página web de GoPro lo pueden comprar mucho más barato, ¿ok? Así que a veces hay que averiguar un poquito. Yo sé que ya aquí está a la mano, lo puedes agarrar y llevártelo, pero a esos precios tienes que sumarle los impuestos. Así que cuando lo compras directamente en una página, te puede salir mucho más económico y todo. Pero si no tienes problema con el dinero, cómpralo aquí mismo en Costco. Bien amigos, con la idea de comparar precios, aquí ustedes me van a ayudar porque acabamos de ver los artefactos y electrodomésticos de casa, en este caso neveras, lavadoras, cocina, inclusive secadoras también, y van desde $499 hasta casi $1.000, como pueden ver por allá, va a depender de la marca. Díganos ustedes en este caso si esos precios para ustedes es considerado como muy alto o muy económico tal vez, así que esperamos todos sus comentarios allá abajito en la cajita de descripción. Bien amigos, como pueden ver, las membresías de aquí de Costco son 3 tipos. Una que cuesta 120, que es la más alta, y 2 que cuestan 60. Obviamente tienen sus diferencias, pero por eso hay que siempre leer la letra pequeña. Así que si querías saber cuánto cuesta una membresía aquí en Costco, esos son los precios. Bien amigos, ellos tienen una cafetería especialmente así como la de Sam's, muy parecida, y los precios están casi iguales, la verdad. Pero lo bueno es que tienes esta opción si tienes hambre y quieres resolver mientras vas al mercado, porque sabemos que esto lleva bastante tiempo. ¿Okay? Ya lo saben, miren los precios, están bastante económicos y bastante accesibles. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video en este recorrido de esta tienda espectacular llamada Costco. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y por supuesto recuerden suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho.